20 finales del sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con una nueva parashá, la parashá número 42 Matot y la parashá número 43 Masei. Hoy pues, ¿verdad? Terminamos el libro de Bamidbar, el libro de Números, y para comenzar, ¿verdad? El nuevo libro de Devarim. Matot significa tribus y Masei significa viajes o travesía. ¿Dónde encontramos estas parashá? Estas parashá están ubicadas en Números capítulo 30 versículo 2 al capítulo 36 versículo 13. Hacemos una introducción sobre qué es lo que va a estar hablándonos estas parashá, y estas parashá nos dice que Matot y Masei cubren las leyes sobre juramento, una guerra triunfante contra Madián, la repartición de Transjordania a las tribus de Rubén y Gad, y las 42 etapas del Shemot, del Éxodo, la purificación de Canaán, las ciudades de refugio y el establecimiento de los límites territoriales. De esto es lo que se compone estas dos parashá, y entramos de lleno a la parashá en el capítulo 30, la parashat Matot, que comienza en el capítulo 30, versículos 2 al 3, donde nos dice: Moshe habló a las cabezas de las tribus israelitas y les dijo: esto es lo que ha mandado Yahweh. Si un hombre hace un voto a Yahweh o hace un juramento que impone una obligación sobre sí, no debe faltar a su promesa y debe cumplir todo lo que ha salido de su boca. Aunque la conversación estaba teniendo lugar con los líderes tribales, esta directriz aplica a todo hombre. La función de los líderes de tribu era auxiliar a Moshe en guiar al pueblo. O sea que en este caso específico, estos hombres eran los responsables de hacer cumplir los votos y juramentos que el pueblo hacía. Y esto nos enseña a nosotros dos cosas. Número uno, que Yahweh diseñó para su pueblo un trabajo en equipo. Es decir, un lugar en el que todos juegan un papel importante en el reino. El Rab Shaul nos dice en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14, pues en verdad el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y número dos, que los líderes tienen la autoridad dada por Yahweh para legislar sobre las personas que están bajo su liderazgo. La integridad debe ser la cualidad indiscutible de cualquier líder u hombre de Torah. O sea que una de las artistas de la integridad es ser fiel al compromiso. Tú prometiste, tú cumple. Entonces debemos ser fieles a la hora de cumplir cualquier promesa o juramento. El faltar a un compromiso habla mucho de la responsabilidad de un líder, pues lo primero que muestra con esta actitud es la pérdida de confianza y credibilidad en su palabra. O sea que se debe ser responsable por cumplir la palabra que se haya dado, ¿verdad?, en un verdadero israelita, porque se supone que no haya trampa en un verdadero israelita. Nos dice Yohanan 1:47, Yahshua ve a Natanael que viene y dice acerca de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Isaías 53:9 también dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahweh no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea que no se debe hacer voto a Yahweh jurando falsamente. Vayikra 19:12 dice: no juréis por mi nombre en falso, profanando así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Devarim 23:21, cuando hagas algún voto a Yahweh tu Elohim, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente Yahweh tu Elohim lo demandará de ti y te será por pecado. Dice nuestro Adón Yahshua acerca de los juramentos en Matitiyahu 5:33, oíste además que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que ¿qué? Cumplirás a Yahweh tus juramentos. Por eso también en otro lado dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir, porque Yahweh no tendrá por inocente el que tal cosa haga. O sea que si usted le promete algo al poderoso, cúmplalo, porque quizás a usted se le podrá olvidar y sabe, no, si yo juré algo ahora, pero ya es algo por ahí, ya se me olvidó. A usted se le olvida, pero a Yahweh no se le olvida, porque Yahweh tiene el libro de ¿qué? De las memorias, y ahí nada se olvida. El versículo 4 al 6 de ese capítulo 30 dice: si una mujer hace un voto a Yahweh o asume una obligación mientras está aún en la casa de su padre por razón de su juventud, y si su padre se entera de su voto o su obligación autoimpuesta, no ofrece objeción, todos sus votos permanecerán y toda obligación autoimpuesta permanecerá.
Pero si su padre se lo prohíbe, cuando lo averigüe, ninguno de sus votos y obligaciones autoimpuestas permanecerá y Yahweh la perdonará, siendo que su padre se lo prohibió. O sea que el caso de la mujer es diferente, puesto que la mujer siempre está bajo autoridad, ya sea bajo la de su padre o bajo la de su esposo. Y estos pasajes hablan de aquella mujer que está aún bajo la autoridad de su padre, es decir, que no se ha casado. Y en este caso el padre tiene la autoridad de consentir o anular el voto hecho por ella. Nos dice el versículo 7 al 9. Si ella se casa mientras su voto o el compromiso al que se ligó está aún vigente, y su esposo se entera de ello y no ofrece objeción el día en que lo averigua, su voto permanece y su obligación autoimpuesta permanece. Pero si su esposo se lo prohíbe, el día que se entera de ello, él con eso anula el voto de ella que estaba vigente o el compromiso con que se ligó y Yahweh la perdonará. ¿Qué pasa con esto? Esto es el caso de la mujer casada. Primero hablamos de la mujer que no era casada, y esta es de la casada. Y aquí vemos la responsabilidad que tiene el marido sobre su mujer. Y vemos claramente que la vida espiritual de la mujer depende en un gran porcentaje de su marido, puesto que éste ejerce sobre ella autoridad social y espiritual. Dice Rab Shaul en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 28. Esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella, a fin de apartarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo como una comunidad esplendorosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea kadosh y sin falta. Y de igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama, dice la Torá. O sea que lo que nos enseña que de la misma manera que Yahshua apartó a la congregación, los esposos también apartan a su esposa. Y esa es una de las razones por las cuales los esposos bendicen a sus esposas en Shabbat. No pelean con ella. Mejor no me hubiera casado contigo. Ay, yo me casé con este ángel caído. Usted tiene que bendecir a su esposa en Shabbat, varón. El versículo 15 y 16 dice: si su esposo no ofrece objeción desde ese día hasta el siguiente, habrá mantenido todos los votos de ella o las obligaciones que ella haya asumido. Él las habrá mantenido en no ofrecer objeción el día en que lo averiguó. Pero si él las anula después del día en que lo averigua, él llevará la culpa de ella. Estos versículos nos hablan de que el esposo tiene exactamente un día a partir del momento que conoció el voto o compromiso de su esposa. ¿Para qué? Para asimilarlo, para pensar, para decidir qué camino tomar. Si después de este tiempo decide anularlo, las consecuencias de violar el voto caerán sobre él, porque después que pase ese día, pues ya no puede hacer eso. Entonces, esto es una muestra de la responsabilidad que los esposos tienen en su familia. Ellos tienen la bendición de ser los líderes de su hogar, pero al mismo tiempo es su mayor responsabilidad. O sea que todo privilegio trae consigo una responsabilidad. Yahshua nos dice en Giler, en Lucas 12:48, porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha encomendado, mucho se le pedirá más. Pasamos entonces al capítulo 31, versículo 3, donde dice: Moshe le habló al pueblo y dijo, que se escojan algunos hombres de entre ustedes para una compañía que caigan sobre Midian, para infligir la venganza de Yahweh sobre Midian. Una de las responsabilidades que tiene el pueblo de Yahweh es ser instrumento a través del cual él ejecute juicio. Y aquí vemos que lo que ellos llevarían a cabo era la venganza misma de Yahweh. Rab Shaul nos dice en Romanos capítulo 2 y versículo 19: nunca busquen venganzas, mis amigos, en cambio dejen eso a la ira de Elohim, porque en el Tanakh está escrito, dice Yahweh, la venganza es mi responsabilidad y yo pagaré. Y así yo lo creo. El versículo 6 dice: Moshe los despachó en la compañía 1000 de cada tribu, con Pinjas, hijo de Elazar, sirviendo como Cohen en la compañía, equipados con los utensilios sagrados y las trompetas para emitir los toques. ¿Qué nos enseña esto? Aquí se nos muestra una verdad incuestionable, y es el hecho de que toda guerra tiene un trasfondo espiritual. Es decir, la guerra que los hijos de Israel llevarían a cabo
no era un asunto de quitarse un enemigo del medio, sino que era un asunto de connotaciones espirituales. Y es por eso por lo que Moshe escogió al hijo del Cohen Gadol, sumo Cohen, quien había hecho que la plaga cesara al matar a los implicados en la inmoralidad, y lo envió con un ejército y con los utensilios sagrados. Algunos afirman que esto eran el arca, la diadema del Cohen Gadol y su pectoral. Y lo cierto es que se estaban preparando para un enfrentamiento en las esferas espirituales. Primero una guerra espiritual y luego en lo físico. O sea que las trompetas tienen una función especial y es alertar al pueblo de la situación, cualquiera que sea esta. Rab Shaul nos dice en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 8, también si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña dos cosas. Número uno, que debemos emitir un sonido auténtico conforme a la Torá, de forma tal que los que nos escuchan puedan entender el mensaje que les transmitimos desde parte del Poderoso. Y número dos, que es bien importante estar apercibido de las señales que se nos están enviando, siendo responsables de responder a ellas de una manera correcta y adecuada. ¿Qué nos dice la Escritura? En Yehezquiel capítulo 33, versículo 2 al 9. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile, cuando yo traiga espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tome un hombre de su territorio y lo ponga como centinela, si él ve venir la espada sobre la tierra y toca el shofar para advertir al pueblo, cualquiera que oye el sonido del shofar y no se da por advertido, y al llegar la espada se lo lleva, su sangre caerá sobre su propia cabeza. Él oyó el sonido del shofar, pero no se dio por advertido, su sangre caerá sobre él. Pero si se hubiera dado por advertido, habría librado su vida. Sin embargo, si el centinela ve venir la espada y no toca el shofar, de modo que el pueblo no queda advertido, y si viene la espada y se lleva alguno de ellos, a este se lo llevan por causa de su pecado. Pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y las advertirás de mi parte. Y si yo le digo al impío, impío, morirás irremisiblemente, y tú no hablas para advertir al impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú adviertes al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. ¿Por qué? Porque tú le hablaste. Dice el versículo 14 y 16. Moshe se enojó con los comandantes del ejército, los oficiales de millar y de centena que habían regresado a la campaña militar, y Moshe les dijo, ustedes han perdonado a todas las hembras, sin embargo ellas son las mismas que a instancia de Bilán indujeron a los israelitas a transgredir contra Yahweh en el asunto de Peor, de modo que la comunidad recibió el golpe de la plaga. El enojo de Moshe es considerado un enojo kadosh, ya que correspondía a la violación de ¿qué? De los mandamientos de Yahweh. Y este enojo estuvo dado por el hecho de que los guerreros acabaron con el pueblo. Pero ¿perdonaron a quién? Perdonaron a las mujeres, quienes en última instancia eran las que habían hecho pecar a los hijos de Israel. O sea que nos enseña esto, que la obediencia debe ser completa. Es decir, o se obedece todo o no se obedece nada. El hacer las cosas a media no agrada a nuestro Creador. Dice la Escritura en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y respondió Samuel, se complace Yahweh en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de Yahweh. He aquí el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. O sea que nosotros tenemos que prestar atención a la palabra del Poderoso, porque de qué vale que hagas sacrificio, hagas esto, aquello, y a su palabra no le pones atención. Y esto es un problema que resalta durante toda la historia, y por lo tanto debemos cuidarnos de caer en la misma transgresión en nuestras congregaciones. Judá 11 dice, ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín, por lucro se lanzaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Y Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti,
Porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer los sacrificados a ídolos y a fornicar. O sea que los pecados centrales aquí son ¿qué? La idolatría y la fornicación. Continuamos en el 18, dice, pero perdonen a toda mujer joven que no haya tenido relaciones carnales con un hombre. Yahweh es justo y no inculpa a nadie que no se lo merezca. Aquí vemos la bondad que tiene hacia toda la humanidad. ¿Por qué? Porque después de ejecutar a las mujeres que habían tenido relaciones sexuales, perdona a las jóvenes que aún eran vírgenes, dándole así una nueva oportunidad y vida. Y concuerda esto perfectamente con la Escritura cuando nos dice en Yeshayahu, en Isaías 56, 1 al 7. Así ha dicho Yahweh: observen lo que es recto y practiquen lo que es justo, porque pronto vendrá mi salvación y se revelará mi justicia. Feliz es el hombre que hace esto, el ser humano que persevera en ello, que guarda el Shabbat sin profanarlo, que aparta su mano de hacer lo malo, que no diga al extranjero que se ha adherido a Yahweh, Yahweh me mantendrá apartado de su pueblo, y que no diga el eunuco, yo soy un árbol seco, porque así ha dicho Yahweh: a los eunucos que guardan mi Shabbatot me han escogido lo que yo deseo y que abrazan mi alianza. Yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre mejor que el de los hijos e hijas, y le daré un nombre eterno que no perecerá. Y a los extranjeros que se adhieren a Yahweh para ministrarle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat y no lo profanan y que abrazan mi alianza, yo los traeré a mi Kadosh monte y los dejaré gozarse en mi Beit Tefilá, en mi casa de oración. O sea que sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán bienvenidos en mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Beit Tefilá. Dice el versículo 19 al 20: y ustedes se quedarán fuera del campamento por 7 días, todo el que entre ustedes o entre sus cautivos haya matado a una persona o tocado un cadáver se purificará al tercer día, y al séptimo también purificarán toda ropa, todo artículo de piel, todo lo hecho con pelo de cabra y todo objeto de madera. Uno de los requerimientos para entrar al campamento era estar limpio y puro, y estos hombres no lo estaban, por lo que tenían que llevar a cabo la purificación de sus cuerpos, de su ropa y todo objeto que tuvieran o que hubiesen tocado. Y aquí aprendemos dos cosas: solo los limpios y puros pueden entrar a ser parte del reino de Yahweh. Lo dijo el rey David en el Salmo 24, 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién puede estar en su lugar Kadosh? Aquellos con manos limpias y corazones puros, que no han levantado su alma a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo. Él recibirá una verajá, una bendición de Yahweh, y misericordia de Elohim, su Salvador. Y número 2, lo contagioso de la impureza. Es decir, que cualquier cosa que tocara un impuro, se hacía impura también. Y es por eso por lo que debemos constantemente estar purificando nuestras vidas, como lo dice la Escritura en el libro de Ibrim, Hebreos 12, 1 y 2. Por lo tanto, puesto que estamos rodeados por una grande nube de testigos, depongamos también todo impedimento, y esto es el pecado que fácilmente detiene nuestro movimiento hacia adelante, y permanezcamos corriendo con resistencia en la carrera que tenemos ante nosotros, puesto los ojos en el iniciador y consumador de esa confianza, que es Yeshua, quien a cambio por obtener la alegría puesta ante él, soportó la ejecución en la estaca como un criminal, despreciando la deshonra, y se ha sentado a la mano derecha del trono de Yahweh Sebaot. Versículos 21 y 23. Elazar el Cohen les dijo a las tropas que habían tomado parte en la batalla: esta es la ordenanza de la Torá que Yahweh le ha ordenado a Moshe: oro, plata, cobre, hierro, estaño y plomo, todo artículo que resiste el fuego, estos los pasarán por fuego y serán puros, salvo que deben limpiarse con agua de purificación, y todo lo que no resista el fuego lo pasarán por agua. Hay dos maneras de purificación: una es por el agua y la otra es por el fuego. O sea que los objetos que podían resistir el fuego debían pasar por para poder quedar aptos para su uso. Y por otro lado, los que no podían pasar por fuego, entonces hacían su purificación pasándolos por agua.
Aquí se hace referencia a dos formas de hacer kosher los utensilios según cita el Humash. Dice que estas leyes aplican a todo utensilio adquirido ¿de quién? De gentiles. Si presentan problemas de contaminación ritual, basta con sumergirlo en un mikveh, pero lo usado para comer y cocinar han absorbido el sabor de los alimentos no kosher. O sea que podrían tener residuos y por eso es que tienen que ser pasados, ¿por qué? Por el fuego. Entonces estemos listos para pasar por ese fuego. Si estamos viviendo en impureza, en ese día final de la historia seremos consumidos, pero si estamos en estado de Kadushá, seremos elevados en la vida eterna. Isaías 33, 10 al 22. Pasamos entonces a la parashá Masei. Esa parashá significa viajes. Y dice el capítulo 33, versículo 1. Estas fueron las marchas, los viajes o las travesías de los israelitas que salieron de la tierra de Misrayim, de Egipto, tropa por tropa a cargo de Moshe y Aarón. Este capítulo, como veremos, registra el itinerario resumido de los israelitas desde su salida de Misrayim, que esta nación es un ejemplo vivo de que el poderoso derrama juicio sobre los impenitentes, como lo vemos registrado en el libro de Shemot, capítulo 18, versículo 11, Isaías 19, 1 y Apocalipsis 12, 8, hasta el Yardén, ¿verdad? Está registrado hasta el Yardén. Entonces se menciona de esta forma las 41 jornadas de un viaje que duró 40 años, puesto que estos lugares eran ¿qué? Campamentos, no ciudades. La mayoría no se conocen hoy en día, o sea que el mismo Moshe realizó este registro como ejercicio recordatorio y podríamos decir del cuidado particular que el poderoso tuvo con su pueblo y como testimonio que garantiza que tendrá cuidado con su pueblo donde quiera que se encuentre. Dice el versículo 2: Moshe registró los puntos de partida de las diversas marchas según Yahweh dirigía. Sus marchas por sus puntos de partida fueron como sigue. O sea, el registro de esta información tiene algunos objetivos. Número 1, histórico. Al ser histórico es dejar registrado en la historia el recuerdo de lo que aprendieron de estas etapas. Número 2, edificación de su fe a través de ¿qué? De la historia, ya que debían enfrentar prontamente la conquista de la tierra prometida. ¿Qué nos dice Rab Shaul en Romanos 15:4? Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, para que por nuestra perseverancia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. O sea que cuando nuestra emuná, nuestra fe decaiga, debemos mirar al pasado. ¿Por qué? Porque Yahweh no cambia, en Él no hay sombra de variación. Él todavía hace las mismas obras por su pueblo. Y la Escritura dice que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los que cambiamos somos nosotros. Hoy estamos de un humor y nos acostamos y nos levantamos de otro. Y aún así nos reconocemos que la misericordia de Abba estuvo con nosotros toda la noche, porque al despertar y abrir nuestros ojos, Él devolvió ¿qué? Nuestra alma en compasión. Y hay veces, ¿verdad?, que podemos levantarnos y si nos levantamos, ¿qué hacemos? No le damos toda raballa o Sebaot por habernos dado, ¿verdad?, nuestra alma, por haber abierto nuestros ojos, porque podemos respirar, porque no estamos en un hospital, porque no nos morimos, porque, ¿verdad?, no tenemos algún defecto, alguna situación. Nosotros somos más que privilegiados cuando nosotros despertamos de esa manera. Bendito el poderoso. Así que tu fe no decaiga y sigue siempre mirando al blanco de la soberana vocación. El capítulo 34:2 da instrucción al pueblo israelita y diles: cuando entren en la tierra de Canaán, esta es la tierra que les tocará como su porción, la tierra de Canaán con sus diversos límites. La frontera de Israel fue bien definida por una orden divina. La tierra fue dada por él mismo como herencia. Ninguna tribu debía reclamar su propia tierra. Los límites declarados por el poderoso son más amplios que el área que en realidad ocupan los hebreos. O sea que los límites corresponden más con la tierra conquistada por David y con el territorio ideal descrito por Yehezkel en los capítulos 47 y 48. O sea que el tamaño de la tierra ilustra la generosidad del poderoso
quien siempre nos da ¿qué? Nos da más de lo que podríamos pedir o pensar. Primera de Timoteo 1:14 dice, pero el favor de nuestro soberano fue más abundante con la emuná, con la fe y el amor que hay en el Mashiach Yeshua. Si los hijos de Canaán habían llegado al tope de su maldad, ¿cómo entonces podrían tener el derecho de heredar la tierra de Yahweh, donde solo los justos tienen el derecho de vivir? La destrucción de Sedón y Amorá, Sodoma y Gomorra, eso es un ejemplo para el mundo entero del derecho que pierden los pecadores de vivir en la tierra de Yahweh, como también está escrito en Matitillahu, capítulo 5, versículo 5, que dice, dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Ahí no dice heredarán el paraíso. Nadie ascendió a los cielos sino aquel que descendió de él, Yeshua HaMashiach. Así que dice los humildes, porque ellos heredarán la tierra. O sea que la humildad consiste en hacer la voluntad del Padre, como está escrito en Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Así que la humanidad consiste en ¿qué? En ser obediente a la instrucción de Abba Kadosh manifiesta en la Torá. Entonces, según la enseñanza de nuestro Mashiach Yeshua, solo los humildes, los que obedecen la Torá, tienen derecho de vivir en la tierra de Israel. Y solo los que obedecen la Torá serán los que tendrán el derecho de vivir allá durante el reino mesiánico. O sea que los hijos de Israel fueron expulsados de la tierra en varias ocasiones por no haber obedecido la Torá. Y así que los únicos que tienen el derecho divino de habitar la tierra de Israel son los que cumplen la Torá de Yahweh. O sea, la tierra es para los justos, no para los pecadores. Y los hijos de Israel actuaron bajo un mandato divino en la conquista de la tierra, exterminando a aquellas naciones. O sea que todas ellas tenían la misma posibilidad que la mesonera Rahab en Jericó para convertirse de sus pecados y entregarse al Elohim de Israel, pero se obstinaron en seguir pecando y resistiendo al Altísimo. Por lo tanto, perdieron el derecho de la tierra de Yahweh, y esa tierra ha sido escogida por el Poderoso de una manera especial y la llama suya. O sea, como está escrito en Jeremías capítulo 2, versículo 7, dice, yo os traje a una tierra fértil para que comieras de su fruto y de sus delicias, pero viniste y contaminaste mi tierra, dice el Poderoso, y de mi heredad hiciste abominación. ¿Ve? Es el Poderoso el que está diciendo. Entonces veamos otro pasaje. Devarim 11:12 dice, es una tierra que atiende Yahweh tu Elohim, sobre la cual Yahweh tu Elohim siempre tiene puesta la mirada desde el principio del año hasta el fin del año. O sea que todo lo que pasa en Israel, Yahweh lo sabe porque está todos los días observando. Jeremías 16:18, pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque ellos han contaminado mi tierra con los cadáveres de sus ídolos abominables y han llenado mi heredad con sus abominaciones. Yehezquiel 36:5, Ezequiel. Por tanto, así dicho Yahweh, nuestro Elohim, ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, quienes en medio del recorrido de todo corazón y con despecho de la vida se dieron a sí mismos mi tierra como heredad para que su campo fuese expuesto al pillaje. Joel 2:18, entonces Yahweh se levantó en favor de su tierra y tuvo compasión de su pueblo. Joel 3:1-2, porque miren, en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure las suertes de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Jehoshaphat, y allí contenderé con ellas cerca de mi propio pueblo, Israel, al que ellas dispersaron entre las naciones, porque se dividieron mi tierra entre ellas. Esa es palabra del Poderoso. Capítulo 35 y versículo 7 nos dice, así que el total de poblado que ustedes asignarán a los levitas será de 48 poblados con sus pastos. Después de mencionar la repartición de Canaán entre las tribus, se dirige nuestra atención a la situación de la tribu de Leví, que no recibió una porción grande de la tierra como herencia, manifestado, ¿verdad?, en Números 18:20, 23:24 y Números 26:62. ¿Qué se instruyó? Se instruyó entonces a las demás tribus a que apartaran algunas ciudades de su heredad para que los levitas vivieran en ellas, en total 48 ciudades.
O sea que los levitas también recibieron los campos inmediatamente alrededor de estas ciudades para poder cuidar sus animales. Y aún con los campos, el área asignada a los levitas era aproximadamente el 0.1% de la tierra de Canaán. Lo que en una sociedad agrícola en la cual generalmente se ganaba la vida labrando la tierra o cuidando ganado, era insuficiente para su autoabastecimiento. Pero los levitas no recibieron terreno suficiente para su manutención a partir de estas actividades, por lo que dependían de las ofrendas y los diezmos del pueblo, como se observó en Número 18. Y la función espiritual de los levitas era tan importante que las otras tribus debían darles lugar para vivir entre ellas y sostenerles para que pudieran dedicarse enteramente a su trabajo de instrucción y ejecución de la Torá. Y así se mantuviera como el pueblo Kadosh del Abba, o sea, que fue llamado a ser ¿qué? En Shemot 19, 5, 6, en Levíticos 10, 10, 11, Devarim 33, 9 al 10. O sea, que usted ahí en esos todos textos usted va a entender por qué estamos hablando esto. El número total de las ciudades de los levitas eran 48, de las cuales 6 son ciudades de refugio, como se enseña en Números 35, 9 al 28, y la lista de estas ciudades se da en Josué, Yehoshua 21, 1 al 42. O sea que las tribus que recibieron una herencia más grande debían reservar más ciudades para los levitas, y así se garantizaba que ningún israelita estuviera demasiado lejos de los levitas para beneficiarse de su ministerio. Dice el 35:11, se proveerán de lugares que les sirvan como ciudades de refugio a los que pueda huir un homicida que haya matado sin intención a una persona. Si una persona mataba a alguien por accidente, tenía la posibilidad de huir a una de las 6 ciudades de refugio. En hebreo se llama Arei Miklat. Arei Miklat. Cuando alguien había matado a otro, a uno de los familiares más cercanos del fallecido, se le confería la autoridad de ser el vengador de la sangre del muerto. Y en hebreo es Goel Adam, o redentor de la sangre. ¿Para qué? Para ejecutar la venganza de Yahweh y derramar la sangre de aquel que había matado a su familiar. Conforme está escrito en Bereshit 9:6, Génesis 9:6, a cualquiera que derrame la sangre de un hombre, otro hombre le derramará la suya, porque Elohim hizo al hombre a su imagen. O sea que dicha ley no solo denota justicia, sino el profundo aprecio y valor que el poderoso le confiere al ser humano. Por eso dicen por ahí, ¿verdad?, que el que a hierro mata, a hierro muere. Y hecho que desestima la valoración que muchos sostienen acerca de Abba, al leer las órdenes emitidas por Yahweh mismo de exterminar a todo un pueblo. O sea que el asesinato en toda su forma y en todo su ropaje contamina la tierra. Y en la escritura hay claras alusiones a estas ciudades, de modo que no dudemos del carácter típico de su institución. O sea que la rica misericordia de la salvación por medio del Mashiach Yahshua prefigurada en estas ciudades demanda nuestra atención al mostrarnos que, como las antiguas ciudades de refugio, cuyos muros se elevaban como símbolo de seguridad, de la misma forma Yahshua fue elevado en un madero como señal de salvación y luego elevado aún más a su trono eterno como rey que concede remisión de pecado. También que la ciudad de refugio daba apoyo a todos los que entraban tras sus muros, y los que hemos llegado al refugio debemos vivir por emuná en Yahshua, cuya palabra es verdadera comida y cuya sangre es verdadera redención. Dice el versículo 25, la asamblea protegerá al homicida del vengador de sangre, y la asamblea lo devolverá a la ciudad de refugio a la que huyó, y allí permanecerá hasta la muerte del Cohen, que fue ungido con el aceite sagrado. Aquí la palabra congregación se refiere a la corte de justicia, o sea, el Beitín. Enseña el Talmud que en el caso de que el que había muerto no tuviera ningún familiar que pudiera ser el Goel Adán, el mismo Beitín tenía la responsabilidad para proveer uno. Y este Goel tenía la autoridad para matar al asesino en todo lugar donde lo encontrara. Pero si el tribunal juzgaba que el homicida había matado sin intención, el Goel tenía prohibido vengarle dentro del área de la ciudad de refugio. Y esto es algo bien difícil, ¿verdad?
porque hay veces pues que la persona no tiene la culpa, que él se metió en el medio, o tú estás dando para atrás y no viste que la persona de momento porque es así, tú estás guiando y aunque estés mirando la cámara y mirando por él, y viene uno y se te zumba, y tú vienes y los pachajas. Entonces quiere decir que tú tienes que salir corriendo para que no te maten. Hoy en día no, hoy en día te supone que tú te quedes en el lugar hasta que llegue el policía, llame ¿verdad? Emergencias médicas, que sea, a ver si se salva, pero no fue culpa tuya, fue un accidente, fue que se metió. Entonces dice que el que había huido a una ciudad de refugio tendría que estar fuera de su propia casa todo el tiempo en que permanecía con vida el sumo Cohen que estaba en funciones cuando sucedió el accidente. Incluso el que ha matado a otra persona por medio de un accidente tiene que sufrir un tipo de castigo de cárcel. Y esto nos enseña cuánto Yahweh valora una vida humana. Y no obstante, este tipo de cárcel fue un lugar de Kadoshá donde vivían los levitas que dedicaban la mayor parte del tiempo al estudio de la Torá. Pero en el momento de la muerte del sumo Cohen, la persona quedaba libre para volver a su propia casa y a su propio terreno, y el vengador de la sangre perdió su derecho de ejecutarle. O sea que, como se observa, este modelo carcelario dista mucho de las escuelas de superación criminal en las que se han convertido muchas prisiones en la actualidad. Hoy una prisión es peor que estar afuera, porque eso es una comunidad allá adentro, y en esa comunidad la gente sobrevive el más fuerte y el que tiene dinero, porque todo allá es dinero, dinero, dinero. Dile a tu familiar que te envíe dinero para que puedas tener esto, para que puedas comprar aquello, para que, ¿ves? Pero en ese tipo de prisiones en la antigüedad no era así, porque ellos se iban a estudiar Torah también con los levitas. Entonces, en esta, el asesino involuntario no solo contaba con un tiempo para arrepentirse profundamente de lo ocasionado, sino que era elevado en el conocimiento de la Torah por la instrucción cercana de los levitas. Alegre ese pueblo del poderoso, pues está escrito en Devarim 4:8, ¿cuál nación hay que tiene las leyes y estatutos como justo? Esta Torah completa que yo estoy poniendo delante de ustedes hoy. No mañana, no pasado, hoy, siempre. Ok, el 33 al 34 dice, 35, 33, 34. Ustedes no deben contaminar la tierra en que viven, porque la sangre contamina la tierra y la tierra no puede tener expiación por la sangre que se derrama en ella, sino es con la sangre del que la derramó. No deben profanar la tierra en que viven, en la que yo mismo habito, porque yo, Yahweh, habito entre el pueblo israelita. El homicidio es pecado de extrema gravedad. Dice lo siguiente el Humash: este pecado contamina la tierra. O sea que el propósito de no contaminar la tierra está en que Yahweh reposa sobre esa tierra, la tierra de Israel, y estaríamos provocándole a ira al contaminar el lugar de su morada. Yahshua habla sobre el homicidio y dice que una ofensa está al mismo nivel de gravedad. O sea que al salir de nuestras bocas nos contamina a nosotros, que somos el lugar de su morada. Dice Matitillahu, Mateo 15, 11 al 19. Lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que lo contamina. Entonces se acercaron a los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír esas palabras? Pero él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlo, son ciegos guías de ciegos. Pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Kefas y dijo, explícanos esa parábola. Y Yahshua dijo, también ustedes carecen de entendimiento. No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y sale a la letrina. La letrina lo decían antes, ¿verdad? Pero él lo está diciendo ahí porque eso era lo que había en aquel momento, letrina. En este momento pues hay pozo mudo. Y entonces dice, ¿verdad?, que eso iba allá. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y la blasfemia. Por eso la Torah dice que lo que confesares con tu boca, eso será hecho. Y que de la abundancia del corazón habla la boca.
Así que tratemos, ¿verdad?, de que cuando nosotros, lo que entre en nuestra boca no nos contamine como personas, ni lo que salga tampoco. Tenemos leyes, Levíticos 11, leyes, ¿verdad?, alimenticias, y tenemos leyes donde el poderoso nos habla a nosotros de cómo ser dirigidos en la presencia del poderoso de Israel. Shabbat Shalom y Chag Hasak.